Buenos días, niños y niñas. En el área de ciencias naturales, en la unidad 7 veremos sobre el clima, hidrografía, flora y fauna de Bolivia. Bienvenidos. ¿Cómo es el clima en nuestro planeta? El clima y las zonas climáticas. Cuando decimos que en Cobija hace calor y llueve mucho y que en Potosí hace frío y llueve muy poco, estamos describiendo el clima de estos lugares. La Tierra tiene climas muy diferentes. Esto está relacionado con su forma y con el Sol. Tenemos una sola zona cálida que es la más calurosa del planeta. Los rayos solares invaden y llegan en forma perpendicular, por lo que su energía se concentra en una zona estrecha produciendo mucho calor. Las zonas templadas tienen temperaturas moderadas, reciben los rayos solares y de manera que por lo que la energía se reparte en una superficie más extensa produciendo menos calor. Las zonas frías están determinadas con unas temperaturas más bajas, reciben los rayos solares en forma muy inclinada, por lo que su energía se reparte en una zona mucho más extensa, produciendo calor. Observamos las imágenes de las zonas climáticas de la Tierra. Relacionamos ambas columnas. Para ello, observamos cómo responder y relacionar. Zonas templadas tenemos que se ubican entre los trópicos y los círculos polares. Las zonas frías se ubican entre los círculos polares y los polos. La zona cálida se ubica en los trópicos de Cáncer y Capricornio. Observamos las fotografías de diferentes países e identificamos dónde son las temperaturas frío caliente. Tenemos en el norte de Estados Unidos frío, en Canadá frío, Costa Rica cálido. Luego tenemos en sur de Chile templado, sur de Argentina frío, Guatemala cálido, España templado, Bolivia cálido y Rusia templado. Pasamos a observar cómo es el clima en Bolivia. El clima en Bolivia es variada. Bolivia se halla en la zona de clima cálido de la Tierra, pero debido a que presenta una cordillera de los Andes y a las diferentes altitudes, tiene un clima muy variado. A continuación conoceremos el clima en diferentes regiones de nuestro país. En los llanos el clima es cálido, siendo muy húmedo en los llanos del norte y húmedo en los llanos centrales y seco en los llanos del sur, en los valles secos y húmedos, y en la faja subandina el clima es templado o cálido dependiendo del altiplano. En el altiplano el clima es frío y seco. En las cordilleras el clima es glacial, es decir, presenta temperaturas bajo cero. En nuestro país ocurren dos estaciones, una seca que dura de abril a octubre y una lluviosa que se extiende entre noviembre y marzo. La altitud y la temperatura. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la zona de los llanos es mucho más caliente que la cordillera de los Andes? Esto se debe a que la temperatura disminuye a medida que se incrementa la altitud. Por cada 100 metros que subimos, la temperatura disminuye 0,6 grados centígrados. La cordillera oriental y las lluvias. Desde el océano Atlántico ingresa una gran masa de aire húmedo a nuestro país, el cual asciende por la ladera oriental de la cordillera oriental. En el aire, al estar húmedo, presenta elevaciones de cantidad de agua de vapor y a medida que asciende por la ladera oriental se va enfriando y condensando para finalmente caer en forma de lluvia. Cuando el aire pasa hacia la ladera occidental de la cordillera oriental se ha perdido casi toda su humedad, por lo que en ese lado las lluvias son escasas. En la siguiente página
Con la ayuda del mapa responderemos las preguntas, justificamos nuestras respuestas. ¿Qué ciudad presenta un clima más lluvioso? Cobija, Trinidad o Santa Cruz. Cobija porque los llanos del norte son más húmedos que los llanos centrales y que los llanos del sur. ¿Cuál ciudad presenta un clima más cálido? Santa Cruz, Potosí o Cochabamba. Trinidad porque está a menor altura que Cochabamba y Potosí. La ciudad presenta un clima más seco, Santa Cruz, Sucre, Oruro. Tenemos que Oruro porque se ubica en el lado occidental de la cordillera oriental donde el aire llega seco. ¿Y cuál ciudad tiene el clima más frío? Tarija o La Paz. La Paz porque está a mayor altitud que Tarija. Observamos ahora cómo es la hidrografía de Bolivia. Las cuencas hidrográficas. Conoceremos acá 3 cuencas hidrográficas. La cuenca amazónica, que está formada por ríos que nacen de la cordillera oriental, cuyas aguas se van reuniendo en ríos más caudalosos como los ríos Apuná, Orto, Madre de Dios, Beni, Mamoré y Tenes. A la vez estos ríos vierten sus aguas al río Madera, el cual desemboca en el río Amazonas. En el Amazonas tenemos el río más caudaloso del planeta y sus aguas llegan al Océano Atlántico. Los ríos de esta cuenca presentan muchos meandros por lo que forman numerosos lagos y lagunas. La cuenca amazónica es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Bolivia la comparte con Brasil, Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. La cuenca del Plata, esta cuenca recoge las aguas de los llanos del sur en 2 principales ríos, Pilcomayo y Paraguay. La cuenca lacustre lleva el nombre de lacustre porque los ríos que circulan por esta región desembocan en los lagos del altiplano, es decir, que no tienen salida al mar. El lago Titicaca es el más grande y el único navegable. Por parte de su superficie pertenece a Perú. El río Desaguadero conecta al lago Titicaca con los lagos Uruburu y Popó. La laguna Colorada y la laguna Verde, ubicadas al sur de Potosí, también pertenecen a la cuenca lacustre. Observamos el mapa y respondemos las preguntas. ¿En qué departamento se ubica cada una de las cuencas presentes en Bolivia? ¿Cuál es la cuenca que abarca mayor extensión en Bolivia y cuál es la menor extensión? ¿En qué lagos y ríos desembocan las aguas de cada una de las cuencas? Estas preguntas las responderemos en clases y observando muy bien el tema. Muy bien, nos vamos a la siguiente página y veremos cómo es la flora en Bolivia. La diversidad de flora en Bolivia es un conjunto de plantas que habitan en un país o región. En Bolivia se conocen casi 15.000 especies de plantas, cada una adaptada a la región donde se encuentra. Acá tenemos qué significa hoja perenne, que no cae de la planta con la llegada del otoño, sino que se renueva a lo largo del año. Veremos plantas representativas de diferentes regiones de Bolivia. En los llanos del norte, el árbol de goma que tiene látex. En los llanos del centro, la pachuba tiene largas raíces aéreas. En los llanos del sur, el quebracho colorado tiene hojas pequeñas y coriáceas. El patujú en el escudo brasileño. En los valles húmedos, los helechos arbóreos. En los valles secos, el molle. En la faja subandina, las bromelias. En el altiplano, la tola. Cordillera de los Andes, la queñúa. De su corteza se desprenden láminas que la protegen de las heladas. Leemos con atención y luego realizamos lo indicado, el árbol de castaña. Y respondemos con la ayuda de un adulto, investigamos sobre el algarrobo opaco, género Proposis, escribimos un resumen que se mencione cómo es el árbol, en qué regiones de Bolivia se encuentra y cómo es el clima donde vive y cuáles son los usos que se le da. Observaremos ahora en la siguiente página cómo es la fauna de Bolivia. Al igual que la flora en Bolivia, la fauna es rica.
La fauna es el conjunto de animales que habitan en un país o región. Nuestro país posee unos 8.000 especies de animales, cada una adaptada a la región donde se encuentra. Animales representativos de diferentes regiones de Bolivia. Tenemos en los llanos del norte el paraguacú, llanos del centro el bufeo, llanos del sur el quimilero. En el escudo brasileño tenemos el venado de las pampas. En los valles húmedos o yungas, el bagre, valles secos, el sapo espinoso. En la faja subandina, el jochi con cola. En el altiplano, la pisaca o perdiz, cordillera de los Andes, la taruca o ciervo andino. Observamos y leemos. Fundamentando nuestra respuesta, el águila arpía vive en bosques muy extensos donde se alimenta de monos perezosos, puercoespines y aves grandes. ¿Dónde la podremos observar? En los Andes, en los llanos o en el altiplano. En los llanos, porque allí se encuentran los animales de los cuales se alimenta el águila arpía. Elaboramos un mapa de flora y fauna de Bolivia. ¿Qué necesitamos y cómo lo hacemos? Leemos las instrucciones para elaborar un mapa de flora y fauna de Bolivia. En la siguiente página observaremos a través de una historieta planeando un viaje y vivamos bien. La historieta nos muestra el hábitat de los animales y que definitivamente ellos dependen mucho de la humedad, del tipo de tierra. En este caso, ellos conversan que por fin podremos ir a visitar a los parientes. Si así nos libramos de esta sequía, ¿a dónde vamos? Podemos ir a Santa Cruz, allá viven nuestros parientes, el oso bandera y el tatú. Recuerden que es un lugar húmedo y caliente. A mí no me gusta la humedad, además es muy lejos y no quiero caminar tanto. Para mí Santa Cruz está bien. ¿Hay alguna otra opción? Y así los animales observan que tienen parientes que se asemejan en cuanto a su hábitat. Y en la página siguiente conversamos sobre lo que pasa cuando pensamos distinto. Todas las personas tenemos el derecho de pensar distinto y respetar nuestras opiniones. En el curso conversamos sobre algunas situaciones en las que pensamos diferente entre los compañeros de curso. Escribimos algunos ejemplos, recordamos una situación en que aunque pensábamos diferente, logramos ponernos de acuerdo. Escribimos cómo lo hacemos y siempre trabajando para un mundo mejor. De manera individual o en parejas escribimos en una hoja una actitud que no nos ayuda a la hora de ponernos de acuerdo. Por ejemplo, reírse de lo que dice el otro o cambiar de actitud. Adornar nuestra hoja con colores, marcadores y dibujos. Luego leemos lo que escribieron los compañeros y colamos todas las hojas en algún lugar visible del curso. Hasta la próxima clase, niños. Gracias por prestar atención al texto de la unidad 7.